El delito de asesinato es tan grave que en la antigüedad era sancionado con la pena de muerte. Actualmente, por algunas resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, las cuales nos merecen todo el respeto, independientemente de que las compartamos o no, no se puede aplicar esa pena de muerte al delito de asesinato. Entonces, básicamente, esto es lo que definimos como delito de asesinato. Es un homicidio calificado. Es la muerte de un ser humano de manera arbitraria, de manera ilegal, y en este caso también el verbo rector es quien diere muerte a otra persona. Entonces, ya explicamos, por ejemplo, que un agravante del delito de asesinato es la alevosía. En aquella última clase explicamos que por alevosía entendemos que en primer lugar el sujeto activo, es decir, quien delinque, el asesino, trata de asegurar el resultado. ¿Cómo asegura el resultado? Utilizando armas de fuego, utilizando arma blanca, utilizando el engaño, etc. Y por otro lado, también por esta agravante de alevosía, que es la típica circunstancia agravante que transforma el delito de homicidio en asesinato, dijimos que por alevosía se entiende evitar la defensa de la víctima. Es decir, que la víctima vaya sola, que vaya desarmada, o bien hacerlo en condiciones de nocturnidad. Eso es la alevosía, la cual dimos el ejemplo que es una circunstancia agravante. El día de hoy vamos a continuar entonces con los supuestos del delito, en este caso de asesinato, y vamos a continuar estudiando lo que indica nuestro Código Penal. Entonces, para los que tengan ahí el Código Penal a la mano, solo permítanme, lo vamos a compartir para que todos podamos llevar la lectura. Estamos en el tipo penal o delito de asesinato, en el artículo 232 de nuestro Código Penal. Solo les pregunto si se ve allí bien el artículo 132. Sí. Sí, bueno. Entonces, artículo 132, tipo penal de asesinato. En la última clase, previo a los exámenes, habíamos estudiado ya, compañeros, ¿qué se entiende? Acá lo vamos a remarcar por alevosía. Esa es una primera circunstancia agravante que transforma el homicidio en delito de asesinato. Ya habíamos explicado también el inciso segundo, por precio, recompensa, promesa o ánimo de lucro. Y ya explicamos a qué se refiere cada una de estas cuatro palabras: precio, recompensa, promesa y ánimo de lucro. También en aquella oportunidad estudiamos el inciso tercero, que tenemos acá en la pantalla remarcado, que habla de los siguientes supuestos: por medio o en ocasión de inundación 1, incendio 2, veneno 3, explosión 4, desmoronamiento 5, derrumbe de edificio 6 y u otro artificio 7. Ese inciso 3 ya lo explicamos. Entonces, reitero acá en cuanto al delito de asesinato, artículo 132 del Código Penal vigente, hemos estudiado los tres primeros incisos. Hemos explicado palabra por palabra, supuesto por supuesto, en qué consiste el delito de asesinato. Reitero, el cual consiste en quitarle la vida a otra persona. Acá tenemos los verbos rectores, dice la ley: comete asesinato quien matare a otra persona. Pero tiene que concurrir por lo menos una de estas circunstancias agravantes. Con una es necesario. Si no concurre ninguna, es un delito de homicidio, no así un delito de asesinato. Entonces, la siguiente circunstancia agravante que vamos a estudiar, y la cual califica ya el homicidio como un asesinato, es decir, como un homicidio calificado, es la del inciso 4, premeditación conocida. Entonces, llevando la lectura, quedaría este tipo penal como: asesinato, comete asesinato quien matare a una persona, inciso 4, con premeditación conocida. Entonces, ¿qué es la premeditación conocida? ¿En qué consiste la premeditación conocida? ¿Qué es esa circunstancia agravante tan grave que transforma un delito de homicidio en un delito de asesinato, que tiene una pena de prisión inconmutable de 25 a 50 años,
al extremo que en el pasado se aplicaba la pena de muerte. Pues bien, premeditación básicamente viene de este sufijo griego que significa antes de, y meditación, que es reflexionar, ponerse a pensar. Entonces, premeditación es un plan previamente preparado. Es un plan que tiene su origen en la mente del sujeto activo, es decir, de la gente, de la persona que consciente y voluntariamente le quita la vida a otro ser humano, es decir, a quien mata a otra persona. Eso es premeditación, es un acto de reflexión, es un acto donde se utiliza la razón, es un acto donde se utiliza el ingenio y el raciocinio, pero para mal, porque es para matar a otra persona. Entonces, por premeditación, nuestra ley entiende ese acto consciente de pensar en un plan y de ejecutarlo posteriormente. Eso es la premeditación, es la reflexión, es el pensamiento previo, es pensar algo antes de hacerlo. Y al pensarlo antes de hacerlo, se va a tomar un plan bien determinado. ¿En qué lugar se va a matar a la víctima? ¿De qué manera? ¿Con qué arma de fuego? ¿En qué lugar va a salir huyendo el sujeto activo? ¿Qué va a hacer para que la Policía Nacional Civil no se dé cuenta? ¿Qué va a hacer el sujeto activo para que no hayan testigos, para que no lo graben las cámaras de tránsito, etcétera? Eso es premeditación. Formular mentalmente un plan, reflexionarlo y tener todas las armas, todos los objetos a la mano para consumar el delito. En este caso, el delito se va a consumar lamentablemente cuando se le quita la vida a otra persona. Pero esta palabra premeditación tiene un apellido o tiene un adjetivo, que es este, vean, conocida. Premeditación conocida. Entonces, si ya dijimos que por premeditación, desde el punto de vista del derecho penal, es un acto de pensar en cómo llevar a cabo un delito, en este caso, cómo matar a otra persona, cómo asesinarlo, la premeditación conocida se refiere a que ese pensamiento, esas ideas malévolas, esas ideas delictivas que tuvo el sujeto activo, deben de ser conocidas, deben de ser públicas, es decir, tiene otra persona que tener conocimiento de las mismas. No me refiero a que todo mundo lo va a saber, no me refiero a que lo va a publicar en las redes sociales donde él diga voy a matar a X persona, no. Premeditación conocida, basta con que alguna otra persona conozca los planes, que alguna persona se dé cuenta que la gente, el delincuente, el asesino, está pensando en matar a determinada o a determinadas personas. Número uno. Número dos, aparte que está tomando la determinación de matar a alguna o algunas personas, también cuenta con los medios idóneos. ¿Cuáles son esos medios idóneos para matar a una persona? Tener un arma de fuego, tener un arma blanca que puede ser cuchillo, machete, verduguío, etcétera, o bien utilizar veneno, etcétera. Es decir, tiene que tener un plan previamente preparado en su mente, pero también debe de tener los medios idóneos para matar a otra persona. Y aparte de tener también los medios idóneos, tiene que existir un plan de tiempo, modo y lugar. Es decir, cuándo, de qué manera y en dónde va a matar a la víctima, al agraviado, al sujeto pasivo. Entonces, tiempo, modo y lugar también es propio de la premeditación conocida. Reitero, esta palabra tiene un apellido, es conocida, porque alguna persona lo tiene que conocer, es decir, alguna persona tiene que apreciarlo, tiene que captar de que anda buscando una pistola, anda buscando quien le venda munición, etcétera, para quitarle la vida a otra persona. Y por eso la premeditación es conocida, porque hay un plan previamente preparado, hay un plan estructurado, mentalmente se ha ideado, se ha pensado en cómo quitarle la vida a otra persona con un medio idóneo y en un tiempo, en un lugar y de una manera determinada. Por eso es una premeditación conocida. Como dice aquel versículo bíblico, por sus frutos los conoceréis. En este caso, al asesino, ¿cómo se le conoce? Porque está preparando armas de fuego, tiene a una persona que es su objetivo, al que piensa matar, está pensando un plan de cómo hacerlo sin que se dé cuenta la policía, cómo hacerlo sin dejar evidencia, sin dejar rastros, sin dejar indicios, sin que nadie lo mire y sobre todo
sin que la víctima pueda defenderse por sí misma o la pueda defender otra persona. Y hay que recordar algo. Los asesinos, los sicarios, los delincuentes, por lo regular, van a escoger a una víctima desarmada, a una víctima que no tenga seguridad, que no tenga una escolta, que no tenga un guardaespaldas, que no pueda defenderse, porque esa es parte de la premeditación conocida, asegurar el resultado delictivo, que en este caso es lo más fuerte que puede haber, que es quitarle la vida a otro ser humano de una manera arbitraria, ilegal e injusta. Entonces, este sería el cuarto inciso, premeditación conocida. Esta circunstancia agravante transforma el homicidio en un delito de asesinato. El siguiente inciso es el quinto. Inciso número 5. Indica con ensañamiento. Es así breve. Con ensañamiento. Desde el punto de vista de nuestro derecho penal parte especial, ¿qué significa ensañamiento? ¿A qué nos referimos cuando hablamos que el delincuente actuó con ensañamiento? Pues bien, ensañamiento viene de la palabra saña. ¿Qué es la saña? Saña es odio. La saña es furor, es ira. El ensañamiento consiste en no solo quitarle la vida a otra persona, sino que hacerla sufrir, o bien hacer sufrir a sus familiares. Con ensañamiento, es decir, con saña, con odio, con ira, de una manera prácticamente animal, porque ya una persona no se comporta como un ser humano racional, sino que se comporta como un animal salvaje. En este caso, en el ensañamiento, aparte de que va a matar a otra persona, lo va a hacer sufrir, lo va a desmembrar, es decir, le va a cortar una mano, le va a cortar un pie. En lugar de darle un disparo con arma de fuego, le va a dar 20 disparos, le va a disparar en la cabeza, le va a disparar en el tórax. Pero este ensañamiento es eso, recrudecer el resultado, es una acción extremadamente violenta. Eso es ensañamiento, actuar con saña, actuar con odio, con ira, actuar guiado por instintos brutales, por instintos que más asemejan al ser humano con un animal que con una persona. Eso es ensañamiento. Entonces, un par de ejemplos. Cuando nosotros vemos que una pandilla o una mara a una persona le quita la vida con un arma de fuego, pero aparte de que le quitó la vida con el arma de fuego, lo degollaron, le cortaron los brazos, le cortaron los pies, le sacaron los ojos, fueron a tirar las vísceras enfrente de una escuela. Eso es ensañamiento. Es decir, actuar guiados por un odio excesivo. En este caso también ese ensañamiento alude a que se le va a mandar un mensaje o se va a hacer sufrir a la comunidad, a la escuela, a la familia. Hemos visto por ahí juicios donde lo que hacen las pandillas es que a una mujer la parten en pedazos, la descuartizan, la desmembran. ¿Y a dónde van a tirar los órganos? Enfrente de una escuela de primaria donde hay niños. Entonces, eso es actuar con saña, con ensañamiento, con ira, con odio, etcétera. Guiado por instintos, reitero, que más se parecen a los instintos de un animal salvaje que a un ser humano dotado de razón y de intelecto. La siguiente circunstancia agravante, compañeros, del delito de asesinato sería la del inciso sexto. Acá lo tenemos en pantalla. Dice, con impulso de perversidad brutal. Entonces, ¿a qué se refiere nuestro Código Penal cuando consigna impulso de perversidad brutal? Resulta que todos los seres humanos tenemos impulsos, ¿verdad? Algunos impulsos buenos, algunos impulsos malos. En este caso hablamos por impulsos malos, quien miente, quien roba, quien engaña a otra persona. Pero acá el impulso es un impulso gravísimo porque es un impulso para matar a otra persona. Ese es el impulso, un impulso negativo, un impulso que proviene, en este caso, de la parte mala que tiene el ser humano, y en este caso es un impulso criminal, es un impulso asesino. Pero indica impulso de perversidad brutal. ¿Qué significa perversidad brutal? Perversidad es algo malo, algo que tiene que ver con la maldad. Es decir, la perversidad es lo contrario a la bondad, a que una persona sea buena, a que sea educada. La perversidad tiene que ver con la maldad que en determinado momento puede tener un ser humano, sin importar si es hombre o mujer, la edad, el color de piel, el idioma, etc. Eso es perversidad.
la maldad que tiene un ser humano. Por ejemplo, las pandillas o los grupos de sicarios que se dedican a matar personas, aparte de que tienen una finalidad económica, es decir, obtener dinero de manera ilegal, también tienen un impulso de perversidad, porque esa es la maldad en persona. Es quitarle a una persona lo más sagrado que tiene, el bien jurídico más sagrado, que es la vida humana. Entonces, perversidad brutal. Nótese que vimos que es impulso, que es perversidad y que es brutal. Pues bueno, brutal viene de esa palabra bruto, ¿verdad? ¿Qué significa bruto? Una persona que no actúa de conformidad con la razón, con el intelecto, con el raciocinio. Es una persona que cuando se guía por su libre albedrío, se va a guiar, pero por la maldad, por la perversidad, por hacerle daño a otra persona. Entonces, por eso dice brutal, ¿verdad? Porque la persona literalmente se embrutece. Ese embrutecimiento que tiene la hace asemejarse más a un animal salvaje, a una serpiente que muerde, que envenena, que mata a una persona o a un animal maligno. En este caso, eso es brutal porque el ser humano deja por un instante la inteligencia, el conocimiento, todo lo que tiene de bueno para portarse de una manera embrutecida. Eso es impulso de perversidad brutal. Alguien que actúa impulsivamente, alguien que actúa con exabrupto, pero en este caso es un exabrupto de maldad que lo embrutece totalmente y ya no se comporta como una persona normal, sino que como una persona embrutecida, es decir, que ha perdido el conocimiento, que ha perdido la razón, que ya no puede distinguir entre lo que es bueno y entre lo que es malo. Ya la razón no lo hace pensar, no lo hace creer que matar a otra persona es un delito. Aparte de ser moralmente algo malo, es un delito y que por ese delito un tribunal lo puede condenar de 25 a 50 años de prisión inconmutables. O como dicen los abogados en los juicios, si lo condenan a 50 años de prisión, ya no sale. Es decir, ya no sale con vida de la cárcel. Y obviamente a ningún ser humano normal, racional, le va a gustar estar privado de libertad en una cárcel. Entonces, eso es el impulso de perversidad brutal. Actuar irreflexivamente, con maldad, con odio y de una manera embrutecida, es decir, alejado de la razón, de la inteligencia que tiene todo ser humano. Entonces, este sería el sexto inciso y es otra circunstancia agravante que convierte el homicidio simple en un delito de asesinato. Entonces les pregunto, en cuanto a estas tres circunstancias agravantes que vamos viendo hasta este momento, del inciso 4 al sexto, el artículo 132 del Código Penal, ¿hay alguna pregunta sobre ellas? Perdone, y sí puede haber así como mezclas de cuando se está juzgando, usted no solo asesinó con premeditación conocida, sino que con ensañamiento. ¿Se puede juzgar así o solo se tiene que elegir uno? Sí, efectivamente. Fíjese que eso donde se puede apreciar más es cuando uno ya está en un tribunal de sentencia, ya sea en su rol de juez, de fiscal, de abogado defensor o de abogado director de la parte querellante adhesiva. Porque, por ejemplo, mire, no solo los asesinatos que cometen las maras, que cometen las pandillas, es que vean ustedes, lamentablemente hay algo que mencionar. Fíjense que hablando de esto de los asesinatos, los guatemaltecos no nos unimos porque no tenemos un enemigo común. ¿Cuál es el enemigo común de todos los guatemaltecos? Tiene dos nombres, Pandilla 18 y Mara Salvatrucha. Esos dos grupos son enemigos de todos los guatemaltecos. ¿Por qué? Matan, extorsionan, violan, descuartizan mujeres y por lo regular son ellos los que cometen la gran mayoría de extorsiones. Y las extorsiones traen pobreza, cierran las tiendas, los salones de belleza, las líneas de transporte. ¿Por qué? Por la ingrata extorsión. Pues bien, estos dos, miren, en realidad el enemigo de los guatemaltecos son estas dos maras. Reitero, matan, extorsionan, causan pobreza, la gente abandona sus casas por la extorsión, por los asesinatos, etcétera. Pues estos dos grupos, si bien es cierto, son los que matan personas de una manera más grave,
descuartizan, asfixian, ahogan, envenenan, etcétera. Pero también hay otros grupos que lamentablemente causan unos asesinatos de una manera sanguinaria. Por ejemplo, sicarios de narcotraficantes podría ser uno. Los otros son estos del tema, el tema de los sicarios, cuando son crímenes pasionales, llama decir, por celos, por venganza de engaños, de infidelidades. Esos son asesinatos, como lo dice la compañera, ya en un tribunal cuesta identificar cuál es la agravante, porque, por ejemplo, ensañamiento, vean acá, inciso 5, ensañamiento es actuar con odio, con ira, actuar peor que un animal, pero el ensañamiento se parece mucho al impulso de perversidad brutal, porque si ensañamiento es actuar con odio, es actuar fuera de la razón, este impulso de perversidad brutal prácticamente es actuar embrutecido, es decir, una persona, si hablamos así coloquialmente, peyorativamente, se vuelve bruto, ya no actúa con inteligencia, con razón como ser humano, sino que de una manera embrutecida. Entonces, el ensañamiento con el impulso de perversidad brutal se asemejan mucho, tienen mucho parecido, pero lo importante para ustedes como estudiantes de derecho penal, como futuros abogados, es que si usted está en su rol de fiscal o de juez, con una de estas agravantes que se pruebe, ya es suficiente para una persona condenarla por el delito de asesinato. Porque alguien puede decir, miren, es ensañamiento. Otro puede decir, no, es impulso de perversidad brutal. ¿Por qué? Porque le dio como 10 balazos en la cabeza, le cortó los brazos, le amputó las piernas, etcétera. Puede ser ensañamiento o impulso de perversidad brutal. Pero con uno que se pruebe, la persona va a ser condenada de 25 a 50 años de prisión. Y antes, reitero, se aplicaba inclusive la pena de muerte, pero lo importante es que se pruebe, que concurra por lo menos uno de estas dos circunstancias agravantes. Pero tiene razón la compañera, en la práctica a veces se confunden, pero o es una o es otra. Lo cierto es que una persona actuó de una manera irreflexiva, de una manera exagerada, de una manera superlativa para lamentablemente quitarle la vida a otro ser humano, ya sea integrantes de maras, sicarios de narcotraficantes, sicarios a sueldo, etcétera. ¿Alguna otra pregunta en cuanto a estas tres incisos, compañeros? ¿No? Bueno, no, listo, ok. Bueno, entonces vamos a continuar. El séptimo inciso, es decir, la séptima circunstancia agravante que transforma el homicidio en delito de asesinato, está aquí, en el inciso 7 del artículo 132 del Código Penal vigente. Pero acá se subdivide, hay varios supuestos, los vamos a ver en este momento. Por favor, alguien que lea aquí el inciso 7, el que tenemos en pantalla, compañeros. Dice 7. Para preparar, facilitar, consumar y ocultar otro delito, o para asegurar sus resultados, o la inmunidad para sí, o para copartícipes, o por no haber obtenido el resultado que se hubiera propuesto al intentar el otro hecho punible. Muy bien. Entonces, compañeros, acá tenemos realmente varios supuestos. Esta circunstancia agravante del inciso 7 del artículo 132 del delito de asesinato se subdivide en varios supuestos. Primero veamos que hay verbos. Vean, acá hay 4 verbos. Preparar 1, facilitar 2, consumar 3 y ocultar 4. Son 4 verbos, otro delito. Cuando hablamos que es para preparar otro delito, estamos hablando nada más y nada menos que de la premeditación. Por eso lo que dijo la compañera. Hay circunstancias que se parecen mucho, pero en la práctica, en un juicio penal, con uno que se pruebe, ya la persona puede ser condenada por un delito de asesinato. Entonces, lo primero, preparación. Es cuando a una persona se le quita la vida o se le asesina para preparar otro delito. Típico ejemplo, aquellas bandas de usurpadores de propiedades, es decir, los que se roban los bienes, sean terrenos, lotes, casas, edificios, hoteles, etc. Matan al dueño de la casa para después falsificar una escritura pública e irla a vender, e inscribirla a nombre de otra persona. Entonces, ese es un ejemplo de asesinar a una persona para preparar la comisión de otro delito. O aquellos casos que matan a una persona para quedarse de manera ilegal con una herencia. Eso es para preparar.
primer verbo rector. Segundo, para facilitar, otro delito. ¿Cómo se facilita? En este caso resulta que quieren secuestrar a un niño, pero para facilitar, para hacer más fácil ese secuestro, asesinan a su guardaespaldas o a su escolta. En este caso, se cometió un asesinato porque le quitaron la vida con premeditación a un guardaespaldas para facilitar el secuestro de un niño o de una niña. Tercer verbo, consumar. En este caso sería para consumar otro delito. Esto se parece mucho al anterior. Para consumar otro delito. Es decir, entran a una casa y quieren matar al dueño. Pero para consumar ese delito, primero matan al guardián, al vigilante. Entonces lo matan a él primero para consumar, para asegurar el delito que se propusieron, que es matar al dueño de la casa. Este es un ejemplo de cuando concurre la circunstancia de para consumar otro delito. Y por último, cuarto verbo, dice ocultar. ¿Qué es ocultar? Es esconder algo. Entonces sería para consumar otro, para ocultar otro delito. Un ejemplo, entra un asesino, ladrón a una casa, se lleva todo lo que está en una caja fuerte, pero para ocultar ese delito, ¿qué hace? Mata al morador de la casa. Es decir, lo mata para ocultar, en ese caso, ese delito y que no se sepa que él fue el que se robó todo el dinero que estaba en la caja fuerte de un negocio y llevarse. Ese sería un ejemplo de para ocultar otro delito. Entonces, primero vimos que hay 4 verbos. Dice para preparar, facilitar, consumar y ocultar otro delito. Aquí la característica es que estos 4 verbos siempre tienen que ver con otro delito. Este otro delito puede ser distinto al asesinato o puede ser para asesinar a otra persona. Siguiente supuesto, dice aquí, o para asegurar sus resultados. Esto se parece mucho a donde es para consumar, porque dice para asegurar sus resultados o la inmunidad para sí o partícipes. ¿Qué significa esto? La inmunidad es de que no los va a descubrir la policía, no los va a descubrir el Ministerio Público. Nadie los va a poder individualizar como asesinos. Entonces lo que hablamos con anterioridad es redundante. Se mata al guardaespaldas porque también se va a matar a su protegido. Entonces que hay inmunidad para el asesino o bien para asegurar sus resultados. Como quieren asesinar a otra persona, matan también a quien lo cuidaba o al guardián de la casa. Entonces, a eso se refieren estos 2 verbos. O para asegurar sus resultados o la inmunidad para sí o para partícipes. ¿Quiénes son los copartícipes? Son los cómplices, los que ayudan en este caso al asesino. Y por último está el otro supuesto que dice o por no haber obtenido el resultado que se hubiera propuesto al intentar el otro hecho punible. Un ejemplo, una banda intenta ingresar a una residencia y robarse las joyas, el dinero, los electrodomésticos que hayan adentro. Pero ¿qué pasa? Que en este caso no pudieron ingresar a la casa o habían alarmas o alguien empezó a llamar a la policía. Entonces, ¿qué hacen? Como no pudieron obtener el resultado, entonces matan al guardián, matan a la empleada doméstica o matan al morador, a un inquilino, a una persona que alquila una vivienda. Por eso dice, o por no haber obtenido el resultado que se hubiera propuesto al intentar el otro hecho punible. Es decir, pensaron, premeditaron un robo, un secuestro, etcétera, pero como no lo pudieron llevar a cabo, entonces, ¿qué pasa? Matan a alguna persona. Puede ser cualquier persona, un seguridad, un inquilino, el morador de una casa, hasta una visita puede ser. Pero por decirlo así, de la cólera, que no pudieron en este caso consumar el delito, que no pudieron en este caso obtener la finalidad, matan a otra persona, es decir, le dan muerte por esa cólera, ese arrebatamiento, que no pudieron consumar el delito. Entonces, esto es el inciso 7, que vean en primer lugar, tiene los 4 verbos rectores, preparar, facilitar, consumar y ocultar otro delito. Y después tiene para asegurar sus resultados o la inmunidad para sí o para copartícipes. Y por último, el tercer supuesto,
que es cuando no han obtenido el resultado que se hubiera propuesto al intentar otro hecho punible. Son 3 series de supuestos aquí en este inciso 7. Sobre este inciso 7, ¿tenemos alguna pregunta, compañeros? ¿No? No, Lick, gracias. Vaya. Y la última circunstancia agravante que va a transformar ese delito de homicidio en un delito de asesinato es esta, la del inciso 8. Por favor, alguien que lo lea. Inciso 8. Con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas. Muy bien. Entonces, dice fines terroristas o actividades terroristas. ¿Qué es el terrorismo? Terrorismo básicamente viene de aterrorizar a otra persona o a un grupo de personas. Terrorismo es infundir miedo, infundirle terror a una comunidad, a un país o a un pueblo. ¿Y cómo se va a infundir terror? Poniendo bombas, explotando puentes, asesinando a personas en un tren, en un avión, o el clásico ejemplo, las Torres Gemelas, que 2 aviones impactan cada uno a una torre y matan a miles de personas. Entonces, eso es terrorismo, es aterrorizar, causar miedo, causar terror, en este caso, a una comunidad. Por eso, en algunas ocasiones, las pandillas o las maras sí cometen actos terroristas. Porque, por ejemplo, cuando descuartizan a una persona y van a tirar los restos enfrente de una escuela o de una colonia, es para causar terror, para causar miedo. Ellos lo dicen de una manera malévola para infundir respeto. No es para infundir respeto, es para causar terror, para causarle miedo a una población. Eso es el terrorismo. El terrorismo puede ser por finalidades políticas, es decir, yo quiero a la fuerza imponer mi ideología en un país, yo quiero que a la fuerza me hagan presidente, me vuelvo terrorista con fines políticos. Hay terroristas también con fines religiosos, es decir, yo quiero imponer mi religión a la fuerza, entonces cometo terrorismo. Es decir, el terrorismo puede tener varios fines, varias modalidades o varios posibles resultados. Pero para el caso que hoy nos ocupa, compañeros, el delito de homicidio se transforma en un delito de asesinato cuando se mata a una persona, es decir, cuando se le quita la vida con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas, que ya dijimos que es causar terror, causar pánico, infundir miedo a una población, a una comunidad, a un pueblo o a un país. Y el terrorismo puede ser por motivos políticos. Por ejemplo, la banda terrorista ETA de España es un terrorismo con fines políticos, o puede ser también con fines religiosos. Por ejemplo, la organización terrorista Al-Qaeda o la organización terrorista ISIS, el Estado Islámico. Ellos son terroristas con fines religiosos. Entonces, en este caso, cuando se mata a personas y teniendo como trasfondo actividades terroristas, es un delito de asesinato. Es decir, si viniera una secta musulmana terrorista y viene a poner una bomba al Parque Central, en este caso van a morir muchas personas, pero ese delito no va a ser homicidio, va a ser asesinato, porque es con fines o con actividades terroristas. Si de repente viene por ahí un grupo político extremo de encapuchados y vienen al Parque Central y quieren derrotar al gobierno y quieren imponer una dictadura, quieren imponer una junta de gobierno, y para hacer eso ponen una bomba en el Puente El Incienso, ponen una bomba en el Puente El Naranjo y mueren personas, esas muertes se van a calificar como un delito de asesinato, porque cuando se mata a otra persona con fines terroristas o en medio de actividades terroristas, la ley indica, en este caso el Código Penal, que lo califica como un delito de asesinato. Es decir, en nuestro caso, afortunadamente no hay, ¿verdad?, algún grupo terrorista por fines religiosos o por fines políticos, pero si lo hubiera y causara muertes, cometería un delito de asesinato, el cual tiene una pena de 25 a 50 años de prisión. ¿Alguna pregunta en cuanto a este último supuesto, compañeros? No, Lick, gracias. No, bueno, entonces, estas son las 8 circunstancias agravantes que van a transformar el delito de homicidio en un asesinato, pero ya vimos que estas 8 circunstancias
realmente son más porque se van a disgregar en varias. Por ejemplo, aquí el número 8, que fue el último que vimos, tiene primer supuesto con fines terroristas, segundo supuesto en desarrollo de actividades terroristas, y así cada una de estas se subdivide, tiene varias subdivisiones, pero con una sola de estas subdivisiones que se pruebe durante el desarrollo de un juicio, una persona puede ser declarada responsable y condenada por un delito de asesinato. Para concluir, este tipo penal de asesinato, que ya dijimos que es un homicidio calificado, vamos a ver también la pena, porque esta palabra de la pena, estas palabras no han sido declaradas inconstitucionales, sino que es lo que se mantiene vigente, es lo que se ve todos los días en los juzgados y tribunales. ¿Alguien que lea lo que tenemos acá remarcado en celeste, por favor? El reo de asesinato de la impondrá prisión de 25 a 50 años. Léalo otra vez, por favor. Compañera. Al reo de asesinato se le impondrá prisión de 25 a 50 años. Bien, breve. Entonces acá, eso es lo que indica. Un elemento de este tipo penal de asesinato es la consecuencia jurídica. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? Pena de prisión de 25 a 50 años. Es la pena más severa que tiene nuestro ordenamiento penal, hasta 50 años de prisión. Esta parte que tenemos en celeste está vigente y se aplica actualmente por juzgados y tribunales. Porque lo siguiente, lo que sigue, eso fue declarado inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad el día 11 de febrero del año 2016. Es decir, desde el año 2016, lo siguiente, lo que está subrayado, ya no se puede aplicar en nuestro medio. Vean todo lo que decía. Reitero, esto es inconstitucional, esto ya no se aplica, indicaba. Sin embargo, se le aplicará la pena de muerte en lugar del máximo de prisión si por las circunstancias del hecho y de la ocasión, la manera de realizarlo y los móviles determinantes se revelara una mayor particular peligrosidad de la gente. A quienes no se les aplique la pena de muerte por este delito, no podrá concedérsele rebaja de pena por ninguna causa. Todo esto que acabo de leer fue declarado inconstitucional, desde el día 11 de febrero del año 2016. Aquí tenemos el número de expediente de la Corte de Constitucionalidad, que es el 1097-2015. Entonces, desde esta fecha, desde el 11 de febrero del año 2016, ya no se puede aplicar todo esto, lo que está subrayado, que básicamente es la pena de muerte al autor de un delito de asesinato, sino que en la actualidad únicamente se le puede aplicar esto, que es pena de prisión de 25 a 50 años. Entonces, ¿cuál sería el último elemento de este delito de asesinato? Sería su consecuencia jurídica, que es la imposición de una pena de 25 a 50 años de prisión para la persona que un tribunal de sentencia declara como asesino, como el que le quita la vida a otro ser humano, concurriendo a alguno de los 8 supuestos que hemos analizado con anterioridad. Esto es en cuanto al delito de asesinato. Entonces, para finalizar este delito de asesinato, nuevamente consulto si habrá alguna duda o alguna pregunta, compañeros. ¿No la hay? Bueno. No, Lee, gracias. Bueno, entonces, acá terminamos el delito de asesinato. En síntesis, en resumen, de una manera breve para finalizar, es matar a una persona, pero matarla concurriendo o existiendo alguno de estos 8 supuestos, que en realidad estos 8 son circunstancias de agravación. Con uno solo que se pruebe, con alguna sola subdivisión de estos 8 supuestos, estamos ante un delito de asesinato, el cual es sancionado por el órgano jurisdiccional con una pena de 25 a 50 años de prisión. Entonces, acá terminamos lo que es este homicidio calificado, que es el delito de asesinato, que por así decirlo es uno de los delitos más graves que tipifica nuestro Código Penal, a tal punto que en la antigüedad era sancionado con la pena de muerte. Entonces, por hoy finalizamos nuestra clase, compañeros. Que tengan todos una muy buena noche.
Feliz Gracias, noche. Lick. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches, Lick. Gracias, Lick. Feliz noche.